Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta que es la tercera y última clase que vamos a tener de este curso denominado La Educación y la Nueva Constitución Riojana. Yo les había comentado, tuvimos en la segunda clase la oportunidad de tener a Patricia Delgado, una convencional por el departamento Aymogasta de Arauco, pero bueno, redoblando también la apuesta en lo que yo les anticipaba que iba a ser una sorpresa. Bueno, tengo el honor y el orgullo también de presentarles a Ada Maza. ¿Cómo le va, Ada? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarnos a contarles lo que nosotros hicimos en esta nueva constitución para todas y todos los riojanos. Bueno, es una visita y una clase estrella esta porque, bueno, Ada, si bien fue electa convencional constituyente, ha tenido el honor de presidir, ha sido la presidenta de la convención constituyente que ha dado origen a este texto y, bueno, por eso nos parecía importante contar con sus aportes, con su perspectiva, inclusive amplia en términos de lectura política, de lectura constitucional, sobre cómo se ha llegado a esta reforma, que nos comente cuáles han sido los tópicos de esta ley de necesidad y cómo han ido desenvolviendo este proceso que llevó un año, si bien entiendo, ¿no? Así es. Nosotros en la constitución anterior nos establece, digamos, la parte donde se habla de la constitución, el tiempo que tendría que durar una reforma constitucional. En ese caso es un año y sigue siendo un año. Por supuesto que toda reforma tiene como base fundamental la ley de necesidad de la reforma que vos bien explicabas, que es la ley 10.609, que en este caso, a diferencia de las otras reformas constitucionales en nuestra provincia, no hablaba de artículos, es decir, reformas parciales de la constitución de nuestra provincia, no hablaba de artículos, sino de temas. Y a su vez, temas que debía, digamos, estar en absolutamente todo el articulado o toda la constitución de la provincia, incluida reformar el preámbulo de nuestra constitución. Sí. En las anteriores, como te decía, te ponían artículos, decía reformar el artículo 20, 30 o el que sea, y en este caso era... Hasta proponía un texto. Y hasta se proponía, digamos, te dejaba. En este caso era muy amplio. Entonces, bueno, ha sido una ingeniería por parte de nosotras y nosotros, que tuvimos la responsabilidad de hacerlo, porque teníamos que pensar cómo este artículo que modificábamos tenía que ver con todas las temáticas, como por ejemplo las temáticas de género. Exacto. Entonces no se podía escribir de una determinada manera, sino si no teníamos toda la totalidad de lo que nosotros o lo que decía la ley para poder reformar. Así que bueno, esto que te decía, hemos tenido algunos asesoramientos externos, pero también bueno, en este caso tuvimos a dos constitucionalistas que son muy importantes, que es Zaffaroni y Ferreira, el doctor Ferreira, que nos dieron, digamos, la globalidad de lo que nosotros, nos dieron idea de esta globalidad que nosotros debíamos trabajar. Sí. Conversábamos previamente que vos me decías el tema de cómo entramos nosotros también con la oposición, ¿no? Es decir, nos venían planteando esto que decía que no era momento, obviamente que toda la campaña fueron diciendo que no era el momento para poder reformar la Constitución, que la Constitución estaba hecha por Zaffaroni y Ferreira, que era una Constitución que nosotros la hacíamos a medida del gobernador Ricardo Quintela, es decir, que su re iba a estar puesta dentro de nuestra Constitución. Bueno, nada de esto sucedió. Tuvimos que ponernos a trabajar y eso es lo que hicimos durante el año. Hablábamos con la convencional Patricia sobre los ejes que la articularon, digamos, que son parte de lo que uno puede entender como planes de gestión o planes de gobierno y cómo generar que eso en algún punto se internalice en una política de Estado que atraviese a más gobiernos, como por ejemplo cómo hacemos que la consigna de pan, techo y trabajo tenga un respaldo constitucional, sin decirlo en esos términos, ¿no? Y bueno, aparece el derecho a la energía, al trabajo, a la renta básica, a la conectividad. Pero retomando un poquito, porque es bueno retrotraernos a esto de, bueno, no es momento. Y la pregunta es, porque le ha pasado inclusive al movimiento feminista cuando ha querido adquirir derechos, es decir, bueno, hay otras cosas u otros asuntos que parecen más urgentes, entonces nunca pareciera ser momento para debatir cuestiones tan fundamentales como una constitución o los derechos en términos de igualdad de género, de discapacidad, de niñez, de adolescencia. Preguntarle esta opinión suya, si era momento
a la luz también de lo que nos pueda estar pasando ahora en la Argentina respecto a los retrocesos en derechos, si era momento y cuándo es momento para debatir sobre los derechos fundamentales. Bueno, yo creo que en verdad esto es cierto, digamos, tenemos como alguna, digamos, un parate o que todo lo que significa avanzar en derecho es como que siempre no lo podemos hacer o no es momento, como vos lo decís. Esto también fue parte de lo que la oposición ha venido planteando y en verdad, ¿qué es una constitución? Es la base de una sociedad que no solamente tiene que ver con el Estado o de las responsabilidades de un Estado hacia una sociedad, sino también tiene que ver cómo una sociedad transita determinados momentos. Y creemos que nosotros venimos avanzando en diferentes temáticas, como es, por ejemplo, todo lo que es el Internet, digamos, ¿no? Es decir, y cómo nosotros la última modificación la tuvimos en el año 2008. Ahora, la sociedad del año 2008 es igual a la sociedad del 2022, que fue la ley de necesidad de la reforma, si bien la elección fue en el 2023. Y digo esto para también estar en contexto, en qué situación estaba la nación y en qué situación estaba la provincia. Y cómo fuimos avanzando en función de esto, de repensarnos, es decir, cómo hacer, digamos, que esto que no existía en el 2008, podamos plasmarlo hoy a la realidad. Es decir, tuvimos también una pandemia que nos hizo ver otras necesidades para nuestra comunidad. Entonces, sobre todo en el tema de educación, es decir, tenemos lugares donde la conectividad no era inaccesible, entonces no estábamos dando las mismas posibilidades para todos los chicos de nuestra provincia, por ejemplo. Entonces, con buen criterio, la decisión política del gobernador Ricardo Quintela de decir, este es el momento para poder plantearnos una sociedad que tiene que ver también con la justicia social y con los derechos de nuestra ciudadanía, donde los alumnos de los determinados lugares de nuestra provincia tengan la conectividad o la posibilidad de acceder a un sistema como lo podemos tener de cualquier otro lugar. Fundamental el tema de la lectura de la actualidad. Una de las cosas que decíamos, probablemente este mismo debate dentro de 20 años requiera una actualización, por eso siempre es bienvenido una reforma, que por lo general lo que estudiamos Derecho Constitucional sabemos que la vigencia de estos textos nunca supera los 20 años. Por lo general, entre 10 y 20 años requieren una mirada y sobre todo las juventudes, que no solo la conectividad en la actualidad es una puerta de entrada para el acceso a la educación, sino también al mundo del trabajo. Por supuesto. Entonces está muy vinculado y era necesario plasmarlo y protegerlo, porque ya vimos lo que pasa cuando se mercantiliza y quedan excluidos ciertos sectores de la sociedad. Yo quería preguntarle, porque usted hizo referencia a cómo estaba el texto de la Ley de Necesidad de Reforma y los tópicos, y eso cómo a su vez, en función de juristas y constitucionalistas, cómo también tuvo correlato con la opinión del pueblo, digamos, porque yo participé de un foro abierto y me gustaría que nos cuente cómo fue esa experiencia, sobre todo en el interior de la provincia. Bueno, la verdad que nosotros veníamos con la experiencia de la reforma constitucional de Jujuy, que fue una reforma hecha, digamos, a espaldas de una sociedad. Por eso decía que los tiempos también son importantes. Y nosotros cuando nos empezamos a juntar, que fue mucho antes de que tomáramos en posición, una vez que se ganó las elecciones, empezamos a trabajar en una nueva reforma, en esta reforma constitucional. Y te decía que teníamos como esto marcado a fuego, digamos, de lo que fue lo de Jujuy. Entonces, nosotros nos parecía esencial de que esta constitución sea de cara a la sociedad, de cara a la gente. Y en ese sentido nos planteamos decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo abrimos para que pudiéramos tener la participación de todos? Bueno, obviamente que todas las redes y el manejo, digamos, de la virtualidad estuvieron siempre presentes, pero también de esto de mirarnos con nuestra gente de todos los departamentos de la provincia, que también otro tema que es muy importante dentro de esta reforma constitucional y que siempre lo resaltamos, es la gran participación ciudadana que hemos tenido.
y que por primera vez también cada departamento de nuestra provincia tuvo representantes de los departamentos. En otras oportunidades se nombraba, suponete, una persona importante, un abogado o un constitucionalista en representación del departamento de Castro Barrio, pero por ahí no era de Castro Barrio. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, los compañeras y compañeros fueron. Otra cosa interesante que tuvo nuestra reforma y que también relacionamos con lo que fue la otra constitución, otras constituciones, es que estuvo en paridad. Hubo el mismo número de hombres que de mujeres en la Constitución. Por eso nosotros decimos que este trabajo que hicimos, como te dije, de salir de cara a la sociedad, hablar con cada uno de nuestros vecinos, obviamente no fue fácil, porque a veces estamos cómodos en los sillones de la Cámara de Diputados, donde podemos discutir entre nosotros qué cosas poner, qué cosas no poner, pero nos pareció que era esencial que escucháramos la voz de algunos o algunas que por ahí no los escuchamos generalmente. Sí, sí. Y es importante porque, como te dije, ¿qué es una constitución? Es la base de lo que queremos en una sociedad. Entonces, nos llegamos a todos los departamentos, pudimos hablar, y cuando tuvimos también gente que no todo fue bueno, también gente que tenía muchísimas dudas de lo que nosotros podíamos llegar a hacer, y esa gente también la convocamos, que nos gritaba cada vez que íbamos a un departamento. Había sectores ambientales que por ahí dudaban de lo que nosotros podíamos hacer, fueron parte también. Y muchas de las cosas que están escritas también fue lo que ellos trajeron como propuesta. Es decir que, como te dije al principio, tratamos de hacer una reforma constitucional donde estuviera la mirada de la mayoría o de los que quisieron opinar de lo que quieren como sociedad no solo para el presente, sino para el futuro también de nuestra provincia. Sí, para el futuro cercano, porque lo charlábamos fuera de cámara y lo comenté en las clases anteriores también sobre lo adelantada que ha sido siempre. Me ha tocado en ciencia política estudiar en la materia de derecho público, legislación comparada y constituciones de otras provincias, y siempre nos pasaba esto, que nos topábamos con las constituciones del 86 y 88 acá de La Rioja, que después se vieron muchos de esos derechos reflejados en las del 94 de la Nación, y después el conjunto de reformas que ha atravesado La Rioja, siempre adelantadas a muchas discusiones de índole nacional. Y me parece que hay una que es fundamental y que está no solo en los ojos de otras provincias, sino también de Latinoamérica, porque es la primera vez que aparece el concepto de renta básica universal, que también es muy cuestionado porque, así como se cuestionó la reforma, también se cuestiona la idea de que, bueno, en La Rioja entonces nadie va a trabajar porque todos van a vivir de la renta básica universal. ¿Esto es real? Quiero que lo desmitifiquemos, porque lo digo con gracia porque no es así, entiendo que no es así, pero está bueno discutirlo. No, eso es cierto y es así, obviamente, que lo que nosotros pusimos dentro de nuestra Constitución es una generalidad. Obviamente que hoy estamos trabajando en una ley. ¿A qué personas incluimos? Y esto que vos decís, que muchas provincias lo están mirando, es una mirada que también el Papa Francisco lo había planteado, porque es lo que se viene, esta marginación de la humanidad, digamos, en los lugares de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con esta población que probablemente por los avances de la tecnología puedan quedar sin trabajo? Entonces en el mundo se está pensando de una renta básica universal. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos? Es un recurso económico que mensualmente va a recibir una persona para que pueda vivir con lo elemental. Ahora yo pregunto, ¿quién quiere vivir con lo elemental? Nadie. Entonces, sí. nadie. Sí, entonces, más siempre. Claro, entonces, digo, pensemos que nosotros como peronistas, como justicialistas, queremos una sociedad donde absolutamente todos tengamos las mismas posibilidades, una verdadera justicia social para todas y todos. Y por eso es que hemos puesto todo lo que teníamos que poner para que podamos considerarnos. Y la verdad que a veces duele
que la gente piense que solamente la política sirve para cambiar la vida de un dirigente. Y la verdad que nosotros consideramos lo que vivimos en política o lo que nos gusta la política, que es la única manera que tenemos para cambiar la sociedad. Y no estamos pensando en el bien personal, estamos pensando en el conjunto, en el bien de todos. Y a veces esto de que obviamente a los sectores con más posibilidades se retrotraerá, digamos, en algún impuesto de sus ganancias para beneficios de otros, duele a la clase alta, duele a los que siempre han tenido la posibilidad o el poder económico de nuestro país. Y sobre todo, yo creo que en estos tiempos que transita la Argentina, La Rioja no es ajena obviamente a la agenda nacional, se ha incorporado muy fuerte el concepto de desmantelamiento, de regulación o destrucción del Estado, y muchos, lentamente, porque es doloroso en la forma en la que lo estamos comprendiendo, entendemos cuál es el rol que debe tener el Estado, que lo podemos cuestionar, lo podemos optimizar, lo podemos mejorar, pero no lo podemos prescindir. No podemos prescindir de un Estado, al menos para establecer un piso mínimo de acceso a las oportunidades, a la educación, a la salud, a la seguridad, inclusive al empresariado. Esto que usted decía, Sí. o los que concentran riqueza, lo hacen a partir de las ventajas o facilidades que muchas veces el Estado les ha proporcionado. Me parecía interesante, y probablemente el video se desactualice con el tiempo, pero lo que pasaba con la pelea actual entre Donald Trump y Elon Musk, donde Trump le dice: vos, sin la ayuda del Estado y los subsidios, no serías nadie, todos tus cohetes no llegarían a ningún lado, tus autos no llegarían ni a la esquina. Entonces, bueno, le puso de cara al Estado, ¿no? Sí. No, es fundamental la presencia del Estado en sociedades como la nuestra. Mira, en este transitar que nosotros nos dimos en función de esta reforma, hemos tenido diversas miradas al respecto, ¿no? No son fáciles de comprender el rol del Estado en sociedades como nuestra. Y en eso, digamos, si nosotros ampliamos la mirada, también tenemos que pensar de cómo garantizar que esta sociedad nuestra pueda ir por los caminos de construcción colectiva y que donde entremos absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanos, digamos, ¿no? Por eso es fundamental tener estos principios que nosotros hemos plasmado en nuestra Constitución. Obviamente que hay muchas cosas que debemos seguir trabajando en una ley para poderlo hacer realidad cada una de las cosas, pero acá se han puesto institutos importantes. Somos ejemplo, te contaba en la previa, digamos, de nuestra conversación, de lo importante que somos en función de que hemos podido ayudar a reforma de la Constitución de Tierra del Fuego y ahora de Santa Fe, que están en este proceso, porque el sistema de reforma no es un sistema que uno tenga la cotidianidad de trabajarlo. Es decir, me tocó ser senadora y sabía lo que era trabajar en una ley, o sabía lo que era, cuáles son los procesos que llevan hasta poder concretar alguna ley. En este caso eran artículos que debíamos reformar en función de esta generalidad que te habló, que era el marco de la ley de necesidad de reforma, y que era, digamos, sustancial absolutamente toda la letra de la Constitución. Y en esto que hablamos de letra, también teníamos como parte de nuestra reforma el hecho de que el lenguaje de nuestra Constitución tuviera algunos parámetros interesantes, como que sea un lenguaje claro. Se verá que los artículos ya no empiezan con una palabra en latín, por ejemplo, el habeas data, el habeas corpus, y también un lenguaje inclusivo, donde no hablemos más de hombres, sino de personas. Qué bueno, qué interesante haber podido ordenar el texto, porque en definitiva fue eso, y ordenarlo en función de quien va a acceder a determinado artículo no solo para entenderlo, sino a veces para exigir, digamos, su cumplimiento, que pueda ser fácil, que pueda ser asequible. Yo he seguido de cerca este proceso y por eso sé cómo se ha dado, y por eso nos ha parecido importante también
seguir trabajando, qué es lo que viene después de la sanción de este texto, como decía usted, el marco normativo que se tendrá que darnos la legislatura para hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos, pero también para que se pueda internalizar y hacer carne en la sociedad, que podamos vivir. La Rioja es una sociedad muy politizada y es bueno que aprovechemos esa instancia de su politización para aprender esto que atraviesa nuestras vidas y que nos organiza. Así que para terminar yo quisiera dejar estos minutos a usted para que nos haga una reflexión final y sobre todo a quienes están haciendo este curso. Bueno, primero felicitar lo que están haciendo. La verdad que nosotros por ahí nos duele mucho. Hemos tenido la posibilidad de salir escuela por escuela en la provincia, en toda la provincia. Los convencionales de otros departamentos se dedicaron a su departamento. En el caso nuestro tuvimos que hacer en el departamento capital, ir a visitar los establecimientos educativos sobre todo los chicos, los alumnos y alumnas de segundo año que juraban la Constitución. Y la verdad que por ahí nos dolía mucho el hecho de que muchos no entendieran qué es una Constitución o qué es lo que se promete cuando uno va a jurarla, y qué es el trabajo que se ha desarrollado en la provincia de La Rioja. El gobernador ha tenido la posibilidad de mostrar al país qué Estado o qué sociedad a través de este Estado se pretende en nuestra provincia. Y lo mejor que tenemos es una Constitución, como vos decís, una Constitución de avanzada, una Constitución que marca caminos, que seguramente por ahí no la valoramos, pero el hecho también de que se haya incorporado en nuestra Constitución la periodicidad de los jueces y juezas de nuestra provincia. No va a pasar lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde los jueces también deben rendir cuenta de su trabajo, de su labor, de lo que están haciendo, porque, digamos, ellos pueden, en algunas constituciones, en la Constitución Nacional, perdurar hasta los 75 años de edad, o en muchos casos vitalicios, sin dar explicaciones a nuestra comunidad. Entonces, en esto también, ¿qué justicia queremos para nuestra provincia? Bueno, muchas gracias, Ada, por estos minutos, por compartir con nosotros esta capacitación en la que pretendemos conocer y profundizar nuestra Constitución y las discusiones que van a venir también en su consecuencia. Así que tendremos otros ciclos más adelante, seguro, para ir vinculando, yo le decía, ambiente, por ejemplo, y producción y desafíos en ese sentido. En el tema de conectividad queremos también abordar problemáticas como ciberbullying, ciberdelitos, el mercado de trabajo. Sí, sí. Así que vamos a tratar de ir introduciéndonos en materia de derecho, pero también en materia de lo que nos sucede en nuestras realidades. Sí, y también quiero decir que absolutamente nadie está al margen de las decisiones de un Estado. Totalmente. A veces escuchamos decir, a mí nunca me dieron nada, yo no tengo nada. No. Pero en la educación, la salud, el tema de la vivienda, el tema de las jubilaciones, el tema de poder, la presencia del Estado en el tema de seguridad. Bueno, en verdad es múltiple lo que podemos seguir hablando. Me encanta. Que exige un compromiso también de entender cuál es el rol que juega el Estado en nuestras vidas, no solo a través de los textos, sino de la Constitución, digamos, más material, no la formal, que es el texto, sino la que vivimos nosotros en nuestras cotidianidades. Y los desafíos que tenemos cuando alguna realidad no nos gusta, de mejorarla. Por supuesto. Porque también abonado a la insatisfacción que uno pueda tener con el Estado, por ejemplo, ¿por qué no? Abrazamos discursos de odio, de destrucción, de enemigo, de muerte. Quitar esas palabras en nuestra sociedad va a ser, me parece, también uno de los desafíos para el futuro, y hablar en otros términos, ¿no? De mejorar, de efectivizar, de la eficiencia del Estado, para estar al servicio de la comunidad y para, de mínima, un piso y un punto de partida igualitario para Así es, la verdad que sí. Y también la violencia, erradicar la violencia que estamos viviendo en nuestras comunidades. Así que ojalá que esto sirva para que vamos mejorando y que esta sociedad sirva para que nuestras futuras generaciones y las nuestras tengamos una vida mucho más digna. Muchas gracias, Ada. Muchas gracias. Hasta la próxima.